ya no salgo de casa en Valencia sin saludar a nadie. Y fui a relaciones públicas de 2 o 3 discotecas también. En Pascua he estado en Asturias. Ahora la semana que viene me voy a Albania. En agosto pues me voy a Mallorca, sentirnos realizados, sentirnos parte de algo. Muy buenas, familia, ¿cómo estamos? Ya estamos por aquí para regalaros el tercer episodio con un amigo de la casa, con un súper emprendedor que nos va a contar sus experiencias y que, bueno, ya en la comida ya hemos visto que el tío no para, que tiene un montón de aprendizajes y un montón de cosas que nos va a contar y a compartir con nosotros. Así que nada, no me enrollo mucho más. Rubén Gadea, CEO y fundador y cofundador de Sanus Vitae. Bienvenido hasta la cocina. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, muchas gracias, sobre todo por la comida y el cremaet innovador, que ya con razón has ganado el premio. Así que enhorabuena. Está rico, ¿no? Nos estamos tomando... Este sí que es verdad que lleva el licor del cremaet, para que todo el mundo lo sepa, si alguien nos escucha que no es de Valencia. El cremaet es como un carajillo que quemamos aquí en Valencia, que lo mezclamos con el café, pero en este caso, el nombre de lo que nos estamos viendo ahora se llama Chelaet. Y es uno de los últimos productos que hemos sacado en la mecedora y lleva en la parte de abajo el licor de cremaet con el color dorado, que ya es característico nuestro, y arriba lleva una crema de mascarpone que la verdad que le da un sabor espectacular. Así que me alegro que lo esté disfrutando. Sí, sí. Nacho, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas. Yo creía que Rubén se dedicaba al deporte, pero he visto que al comer también se dedicaba. Hay que ser polivalente en esta vida. No, y además también, Rubén, ahora nos contarás, pero aparte de esta faceta de cofundar Sanus Vitae y de tener un poco este perfil más de entrenador y tal, también te gusta mucho el generar estas experiencias con bodegas, recuerdo ahora, ¿no? Con ciertas cosas que también tienen que ver mucho con la alimentación. Así que nada, vamos a arrancar ya. Cuéntanos un poquito, pues en primer lugar, quién eres, qué estudiaste y un poco quién hay detrás de Rugadea, ¿no? Que quien te quiera seguir por redes sociales, @Rugadea, veréis ahí que tiene una comunidad grandísima. Así que nada, cuéntanos, Rubén. Perfecto, soy Rubén Gadea, el mediano de 3 hermanos, somos de Alberic, los 3 licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El mayor es profesor, el pequeño también es fisioterapeuta y se dedica más a la rama de fisioterapia para la salud. Y yo estoy en Sanus Vitae, que al final es un proyecto que nació ahora mismo hace 10 años y que hemos ido creando en base a encontrarnos a gusto. ¿Eso qué significa? Que muchas veces hemos priorizado el disfrutar del camino y del proceso a la rentabilidad económica o que ver que los usuarios sean solo números y facturación. Por lo tanto, para nosotros creo que uno de los éxitos, o el éxito principal, es que la gente que es usuaria de Sanus Vitae se siente de casa. Si yo viene Susi el martes a entrenar, sé que Darío, su hijo, ha tenido un examen. Si viene Juan a entrenar, sé que su mujer a lo mejor la habían operado y le pregunto por ello. Y no le pregunto porque en un manual de identidad corporativa y lenguaje corporativo lo tengamos pautado, sino porque tanto yo como el equipo que me rodea, que son unos fuera de serie, el valor principal, aparte de la formación, es que somos buenas personas. Entonces, este proyecto está basado en un equipo profesional multidisciplinar. Tenemos entrenadores, fisioterapeutas, nutricionistas, podólogos y en breve igual volvemos otra vez a la psicología, que todos tienen formación académica la más alta posible, incluso tengo varios doctorados, pero ¿qué pasa? Que a día de hoy la formación es muy accesible y ya todo el mundo tiene formación. Entonces, el valor diferencial cuando yo hago una entrevista a un compañero es que sea buena persona. En Sanus Vitae todo trabajan personas que yo me iría a tomar un café con ellas. ¿Por qué? Porque son cercanos, viajan, hacen deporte, son foodies que se lleva ahora también, que son los valores que nosotros queremos promulgar y al final los usuarios que vienen a nosotros son gente que suele trabajar, tiene hijos, le gusta cuando tienen vacaciones irse de viaje y cuando tienen que celebrar algo el fin de semana, pues irse y disfrutar también de la gastronomía. O sea, al final definiríamos Sanus Vitae como centros de entrenamiento, pero multidisciplinares. O sea, tenéis como distintas disciplinas, no es solo ir a entrenar, sino ofrecéis distintos servicios anexos. Sanus Vitae en muchas cosas. ¿O cómo lo Sanus definirías Vitae, tú? Para definirlo de alguna manera, es el lugar donde vas a mejorar tu calidad de vida. Por ejemplo, tú, Sergio, mismo, que has entrenado conmigo, unas épocas has entrenado fuerza, otras épocas has entrenado trail y otras carreras de asfalto. Pues hay gente que igual. Hay familias que, por ejemplo, venía la madre a preparar un triatlón, el padre a entrenamiento personal
y el hijo o la hija a Sanus Kids. Entonces, nosotros tenemos diferentes profesionales con conocimientos variados, los cuales van a ser los que mejoren tu calidad de vida. Ujú. Igual a ti, que te gusta más el rendimiento, pues tú mejoras tu calidad de vida preparando un maratón. Nacho, si le gusta más la salud, mejorará su calidad de vida a través de entrenamiento personal, porque tenía una hernia y a la par que trabaja en entrenamiento de fuerza, estamos readaptando de su lesión. Ujú. ¿Vale? Y igual de importante es Nacho, que viene por salud, que Sergio, que viene por rendimiento. Ujú. A día de hoy, para que hagáis un ejemplo, el usuario más joven es un niño de 5 años que trabaja con Alex, que es mi compañero fisioterapeuta y podólogo, que viene por problemas psicomotrices. Y los más mayores son una pareja de 80 y pico años Ujú. que vienen para ser menos dependientes de lo que deberían ser. ¿Vale? Para valerse por ellos mismos, para salir de casa, para ir al supermercado y volver con las bolsas de la compra. Entonces, entre esos dos extremos tenemos el triatleta, el maratoniano, el que le hacemos vuelo comparativo en su empresa, y para cada uno tenemos un proyecto. Vale, sí, porque además antes en la comida hemos comentado cómo eran esos inicios, ¿no? Y entonces, para no ir avanzando en la historia, ya sabemos quién eres, ya te has presentado un poco Sanus Vitae, pero bueno, al final, como aquí, como ya dice su nombre del podcast, nos gusta meternos hasta la cocina y al final vemos esto como que abrimos las puertas de nuestra casa para que vengáis los invitados a comer y a charlar, pero también un poco para que nos abras las puertas de tu cocina, ¿no? Para que nos abras las puertas de tu vida, de tu actividad, de tu persona, e irnos un poco a ese inicio. Cuando terminaste la universidad, estudiaste el... 2007-2012, en y- la y- Universidad de Valencia, y- y- Ciencias de Actividad Física y el Deporte. que en ese momento ¿era el TAFAD? No, ¿Cómo no, se no, llama el aquí, TAFAD o? es formación profesional Ah, vale, y yo es la licenciatura en la universidad. vale, vale, vale. El café es. CAF, correcto. Cap. Ciencias de Actividad Física y el Deporte. Y ahí ya coincides, ¿no? Con una parte o con algunos entrenadores que arrancaron contigo. O sea, vamos a remontarnos un poco a esa parte de la historia. En esa época yo vivía en Alberic porque jugaba fútbol en tema de los niños. Entonces, como estudiante de vida social, no tuve vida universitaria, digamos, porque yo acababa la clase a las 3 o las 4 y me volví a Alberic. ¿Qué pasa? Que en cuarto me fui de Erasmus. Tú ya has sido un tío currante desde la universidad. Sí, tenía que haber disfrutado un poquito más. Entonces, en cuarto de la carrera me fui de Erasmus a Verona y ahí, aparte de tener una vida social un poquito más activa, como se tiene en los Erasmus, conocí gente con diferentes inquietudes, desde el que se iba de Erasmus para que le aprobaran las asignaturas al que quería hacer algo en la vida. Entonces, yo al volver tenía claro que quería hacer algo diferente. Ujú. Empecé a trabajar en Decathlon y, claro, mi idea ahí era... O sea, pero tú vienes del Erasmus y En, directamente... en cuarto, acabo cuarto, y en quinto estoy trabajando en Decathlon. ¿Y cuántos años eran? 5. 5. O Cinco, sea, tú correcto. te metes el último año En Decathlon, de correcto. carrera ya. Entiendo que estaréis ahí con el TFG y todo esto, ¿no? Correcto. Y te pones a trabajar Correcto. en Decathlon. Vale, vale, Entonces, compaginaba Decathlon con entrenar a los niños. ¿Y qué pasa? Que mi hermano abrió una empresa de actividades extraescolares. Y yo, sin tener ni idea de qué, pues yo también voy a abrir algo. Y mi idea era estudiar nutrición, pero pensé, ostras, 4 o 5 años más no voy a estudiarlos. Y conocí a mi cofundadora Andrea en Decathlon. Vi que era una persona seria, formal y cumplidora. Y dije, vale, Andrea, montamos algo sin saber lo que era ni nada, ¿eh? Ujú. ¿Montamos algo? Pues vale, vamos a montarlo en los pasillos de Decathlon. Entonces, a partir de ahí, Mientras estabais como reponiendo, ya estabais ahí un plegando, poco, plegando camisetas, íbamos pensando de... tal. peleando ahí en Correcto. Decathlon, ¿no? Con el chalequito, pues Igual, estabais chalequito, ahí boli, bloc de notas. divagando Así es. de cuál iba a ser el siguiente paso, ¿no? Correcto. Entonces, empezamos con Sanus Vitae. El nombre también surgió de casualidad. Porque todos los dominios en valenciano, en castellano, en inglés, estaban pillados. Entonces, como mi hermano su empresa se llamaba Ludus Sport, decimos, vale, vamos a probar algo también en latín. Y Sanus Vitae no estaba pillado. Compramos el dominio, hacemos la marca, y a los 2 años mi tío me dice, Rubén, Sanus Vitae está mal. Es Sanus Vita. Y yo pensé, si hace 2 años que lo sabes. Normal que ese dominio no estuviese comprado si está mal escrito. Y Sí, ya, calla. ya se quedó. ¿Sí? Ya se quedó Sanus Vitae. Hostia, pues suena muy bien. Ahora ya está. No, no, y además, o sea, yo, tío, y te lo puse otro día por LinkedIn porque compartimos amistad desde hace un montón de tiempo y he sido usuario vuestro del centro de entrenamiento y tal. Y tío, la marca de Sanus Vitae siempre me ha evocado ese estilo de vida, no sé, como que siempre me ha conectado mucho a la marca. Y también como usuarios, cuando he ido al centro,
pues también el carisma ese del que tú hablas de los entrenadores, o me acuerdo que estabas tú por ahí con el ordenador siempre en el Mac, Correcto. pasabas, dabas el puño al que... Claro, O sea, claro. creo que ese carisma también para la persona que funda una empresa o que está ahí, al final también es muy importante, ¿no? Yo me acuerdo que al principio cuando abrimos la mecedora, estaba ahí como en una mesita sentado delante de la cafetería en los momentos que tenía que no estaba en el servicio y me ponía como delante del ordenador a hacer cosas también como de gestión, ¿no? Y me venía mucho tu imagen a la cabeza de cuando yo iba al centro y estabas tú ahí con el ordenador y como tío, encarnando los valores que quieres para tu empresa. Yo creo que Sanus lo tiene y tú también, tío. Y el nombre ahí como que conecta Nosotros tenemos mucho. diferentes salas, de entrenamiento de fisioterapia, la de nutrición, y una cosa que tenemos clara es que el profesional que no está pasando consulta en ese momento no puede estar encerrado en su sala. Tiene que estar en la mesa del medio, porque hace equipo y porque hace familia con los usuarios. O sea, eso lo tenéis como, No como puede una estar... norma no escrita, ¿no? Que hay que La estar gente haciendo no equipo puede y... estar en la cueva. Tiene que interaccionar, somos un servicio en el cual las personas depositan su salud y sus sueños deportivos en ti, entonces te tienen que ver a su lado. Y eso transmite mucho tanto de cara a usuarios como entre el mismo equipo. Claro. No serían Sí, igual sí. de colegas los compañeros si cada uno estuviese encerrado en su habitación Claro, sin tío. interaccionar. Claro, al final quitas como estas barreras físicas y además yo creo que también se lleva mucho ahora esto, ¿no? El hecho de que en los espacios de trabajo al final sean compartidos. Yo, por ejemplo, que tú estás también en la Asociación de Jóvenes Empresarios, estás ahora haciéndolo de Consolida. El año pasado fuimos nosotros a Mercadona, al centro de coinnovación, y las mesas del centro de coinnovación son sin esas barreras físicas. Y nos contaban que al final lo que provoca es que las ideas entre gente que su trabajo igual no depende del otro, pero sí que al final forman parte del mismo sistema, como que la información, el conocer a la persona, el que esté sentado a tu lado, el que no haya una barrera física, como que hace que todo esto sea un poco más sencillo, el interactuar, el compartir información o lo que sea. Yéndonos a lo del tema del nombre que comentabas, tú llevas 2 años con Sanus Vitae, entiendo que con el centro que abristeis... No, online, empezamos online Ah, o sea, 100%. son online. El centro abrís lo abrimos a los Sanus Vitae. 4 años. Vale. O sea, abrís Sanus Vitae y os ponéis ya... Online. En Foro Triatlón, soy entrenador, respondo preguntas. Ostras. Y cuando la gente respondía, yo venía del fútbol, pues me tenía que ver mis libros, mis apuntes para responderles. A partir de ahí empezó a traer gente, familiares y amigos que obligamos a que estuvieran con nosotros y listo. Y empezamos a rodar. Y mientras trabajabais en Decathlon. Y entrenando a los niños a fútbol. O sea, Sin parar. organización para poder llegar a todo. La organización Y... era todo el día trabajando. La organización era todo el día. Viernes por la noche escribiendo un blog. Sábado por la noche preparando una planificación. Domingo después de la paella levantarse enseguida a acabar de hacer otra cosa. Y Rubén, tú ahora que está muy de moda el organízate, no metas todo el tiempo en el trabajo, tiempo libre, para tener una buena vida. ¿Cómo lo ves? Porque es un mensaje que suena muy bonito, pero a poca gente le he escuchado yo que cuando empieza hace ese tipo de cosas, como tú bien comentas. No, está guay, esos libros de hecho, Esos libros yo me los he leído. No, los implanto una semana y la semana siguiente ya estoy igual que siempre. Pero porque no es real. O Espero que algún día sí que sea real, porque no es sostenible el día que tener hijos o otra cosa. No es viable el estilo de vida de yo entro a Sanus a las 8 de la mañana y salgo a las 10 de la noche. Y cuando llego a casa estoy con el móvil. El fin de semana igual. Eso no es sostenible en el tiempo. claro, pero no sostenible, eso yo creo que lo sabemos todos, pero la realidad es que cuando empiezas un negocio, muchas veces ya no vale ni el libro, ni la planificación, ni el Excel, sino que es... El otro día vino un chico que conozco que va a abrirse un centro y me dijo, ay, pero Rubén, tú estás mucho aquí. Yo venía a que yo le asesorara y le diese consejos. Y me dijo, mi idea es montarlo y pasarme solo un poquito a revisar. Y le dije, siéntate aquí. Digo, eso es lo que pensamos todos, pero si no estás ahí remando y aparte que si es tu negocio te suele gustar y si no te gusta no va a ir bien, pero vas a estar más horas que si trabajases para otro. Claro, yo me refiero a eso porque ahora mismo veo mucho la imagen de voy a montarme algo, pero que no me quite mucho tiempo. Y ostras, si vas con esa... O tienes mucho dinero que solo es inversor, igual asesor o consultor de ese negocio, solo apareces en las juntas y demás, o si no, una persona normal sin mucho capital, eso es imposible. Y sobre todo yo creo que si lo quieres hacer, o sea, es lícito que lo puedas hacer, pero creo que la gente se pierde una parte del camino muy importante. Y es que o trabajas, y esto lo decía un profesor mío, o trabajas en el negocio o trabajas sobre tu negocio.
no quiere decir que porque no esté o porque me monto algo que decía Nacho y que vaya solo, no quiere decir que por detrás tú no estés trabajando sobre ese negocio, Porque ¿no? tengas Sobre, contactos, conocimientos y puedas... sobre cómo O sea, tienes... otro nivel de gestión, digamos. Claro, sí. o sea, al final creo que hay que elegir una de las dos y que si no lo haces tú, pues como tú apuntas, Rubén, tienes que tener un inversor o tienes que tener dinero detrás para decir, vale, yo no lo voy a hacer, Pero contrato a pero uno tengo que- a una directora de operaciones que la pongo aquí y se encarga de gestionarme todos los marrones. Pero eso vale mucha pasta. Claro, claro, claro. Al final es un poco también la mentalidad cuando te montas algo, ¿no? Si quieres que sea un autoempleo, Claro. si quieres crecer con tu actividad, si quieres ser un gestor o si quieres ser un entrenador. Correcto. Y en este sentido también es importante definirse, ¿no? Tú, por ejemplo, dentro de esta clasificación, ¿cómo te definirías o cómo te gustaría ser de mayor en este sentido? A mí me es complicado porque me gusta mucho entrenar a la gente y estar al lado de la gente porque me encantan las personas. Y el nexo ese que haces al entrenar a una persona para superar una carrera, para que un proceso de adaptación después de una operación, ese nexo me parece súper bonito. Pero también me encanta mucho la parte de emprendimiento, idear, ahora crear experiencias, abrir en el centro si queremos más usuarios de nutrición, cómo hacerlo, cómo podemos mejorar los servicios. Entonces a mí me gusta un poquito de cada. Tener ahí Claro. como un Como balance, cremallete, ¿no? que abajo tiene licor y arriba helado, pues igual, un poquito y un Que poquito. sea como Correcto. un equilibrio, ¿no? Yo la verdad que me considero así bastante también. De hecho, cuando pasan así unas semanas y igual está un poco más liado y no he podido estar en servicio, luego cuando por ejemplo llega un fin de semana y me meto, como que me gusta mucho el tener ese contacto con el cliente, el ver el feedback, el preguntar, el también meterte un poco más en el barro y ver cómo están funcionando las operaciones. O sea, creo que eso, si tienes esta mentalidad muy analítica, muy de mejora continua y tal, creo que 10 horas observando equivalen a media hora haciendo. Porque al final, en media hora, una hora haciendo, en mitad del servicio, en un día que estamos a full, de repente empiezas a ver cosas que mejorar. Y entonces dices, hostia, de media hora aquí o de una hora, me he cogido ideas para poder mejorar para la semana que viene, ¿no? Y esto está muy enlazado con la mejora continua. Y creo que ahí también compartimos La cosa bastante. es, aparte de gestionar y aparte de estar en el barro, tener tiempo para pensar. Porque, por ejemplo, nos leemos muchos libros, vamos a muchos cursos, hablamos con mucha gente. Ostras, eso debería hacerlo así. O las cosas son así. Ya, pero si no te paras, asentas los conocimientos y ves cómo en tu empresa o negocio los implantas, puedes ir a 1000 formaciones y leerte 1000 libros, que al final la vida, el tumulto del día a día, la velocidad del día te hace que siempre estés haciendo lo mismo. Claro. Claro, como vamos tan a tope, nunca decimos, me bloqueo 3 horas para pensar. Porque parece que esos 3 horas pensando no estés trabajando, ¿no? Ya, tío. Igual tienen más retorno que 3 haciendo otra cosa. Ya, sí, sí. Y de hecho también es importante el conocerte y aparte de conocer muchas metodologías, ¿no? Porque ahora prácticamente cada año, o bueno, cada mes hay una nueva moda por redes sociales, ¿no? De gestionar mejor tu tiempo, gestionar mejor tus operaciones. Hay 1000 herramientas, que si Trello, que si Calendar, que si Asana, que si, yo qué sé, hay 1000 movidas para poder gestionar cosas y hay 1000 herramientas y 1000 libros. Pero al final creo que también es importante el conocer y decir, mira, yo conozco esta herramienta y a mí me vale. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con una metodología que al final nos viene un poco del mundo de este startup, que a Nacho y a mí nos mola y nos da como buen rollo y la usamos desde el inicio, que es el ciclo de tenemos una idea y lo que hemos comentado antes contigo también y creo que aquí también te puedes aportar mucho. Tenemos una idea, con los mínimos recursos posibles y el mínimo tiempo posible, el mínimo dinero posible, hacemos el MVP de un producto nuevo, del propio podcast, de 1000 cosas, pasamos a la fase de validación de esas hipótesis y luego lo implantamos, generamos más recursos y llegamos como a ese product market fit, pero que yo lo pienso y me vale para todo, para un producto, para un proceso. Y es un sistema que igual si lo viera el que lo ha creado, me diría, pero que eso no es para hacer eso. Pero al final, como que te lo llevas te vas a tu terreno, lo implantas y lo haces tuyo. Y al final las herramientas muchas veces están para eso, ¿no? Porque muchas veces vamos a formaciones, leemos 1000 libros, leemos no sé qué, y luego no implantamos nada. Igual vale la pena, como hemos comentado antes, ¿no? Hacer un poquito más, decir, voy a coger esta herramienta y me vale esta parte y esta parte, y me la voy a llevar a mi terreno y la voy a hacer mía. Y a partir de ahí,
lo implantas y sobre todo cuando ya generas como ese idioma con los miembros de tu equipo, al final mola. Porque nosotros, por ejemplo, ahora, con Ana, la jefa de cocina, o con mi hermano, o con Nacho mismo, tenemos como este idioma. Oye, vamos a lanzar como ese MVP de esto. Tenemos esta idea, ¿cómo podemos hacer para validarla? Y al final creo que eso es importante, ¿no? Muchas veces queremos hacer tantas cosas que a veces llegamos y no hacemos nada, ¿no? Tú en este sentido, ¿qué tipo de sistema? Porque sé que eres un loco y que te gusta hacer un montón de cosas y que haces experiencias, tienes los centros, has estado en Lanzadera, que es, para quien no lo conozca, el centro de startups, ¿no? De aceleración de Juan El Ros. centro de aceleración que tiene Juan Ros montado aquí en Valencia. Y creo que también nos puedes aportar aquí, ¿qué aprendizajes o qué cosillas nos podrías decir de esto? En lo que has dicho antes de lanzadera. Claro, yo soy campeón autonómico de abrir melones. Yo enseguida, si voy conduciendo y se me ocurre una idea, llego al sitio y ya la he lanzado. O sea, tú, el ciclo este de MVP validación. Claro, de yo soy idea lo especialista en tienes- MVP, lo que me falta es después seguir empujándolo o extraer conclusiones de lo que funciona o no. Pero yo hago de todo. O sea, vas haciendo MVP como champiñones, Claro, ¿no? En plan, vas a- Soy MVPista. Pero eso es una cosa que Como religión. es buena porque testeo muchas cosas, pero también sé las partes no tan positivas que gente de mi alrededor la llevo loca con tantos cambios, tantas novedades, y que al final esas cosas que lanzo tengo que asentarlas un poquito más y decir, vale, pues lo he lanzado. Continúo con datos. No, hoy vamos a hacer entrenamientos encima de una bicicleta haciendo el pino. Yo voy y lo hago ya mañana. Ya, pero igual no he hecho el El paso previo, paso un previo paso de pre- analizar, de el paso ¿no? posterior de analizar lo hecho. Entonces, es una cosa que estoy trabajando mucho de decir, vale, lo que lance voy a lanzarlo como toca. Vale. Porque leí una vez una entrevista a Isra García que decía, más vale hecho que perfecto. Ujú. Porque los recursos que te demanda hacerlo del 80% al 100% son hiper mega grandes, pero en el resultado no se ve tan bien. No hay esa diferencia. Ujú. Entonces, él hacía muchas cosas al 80%, que ya están muy bien hechas, notable ya es una buena nota. Entonces, claro, yo me dedicaba a hacer eso, pero es un balance entre decir, vale, hay cosas que sí que tienen que estar perfectas y hay cosas que tienen que estar al 80%. Entonces, tengo que encontrar que O ya... sea, pero si lo comparáramos, por ejemplo, Hmm. con lo de lanzar espaguetis en la pared, de ver cuál se pega, Hmm. ¿sería como lanzar uno a uno o tú eres más de coger un manojo de espaguetis, lanzarlo y a ver el que se pega? Yo lanzo uno a uno y pienso que espagueti voy a coger, lo toco un poquito con la pala de madera y veo ya un poco la adherencia. Yo, Sanus está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy muy inquieto y me gusta hacer cosas y divertirme. Entonces, Sanus es El espagueti que sabemos que se pega, correcto. que ya te da como Y después me un- gusta mucho ir probando cosas. Pues entrenar oposiciones. Pues Sanus Kids. Pues esto no lo sabe casi nadie, pero tuvimos Sanus Esports. Mi publicación de LinkedIn que más interacciones tiene es una que puse que iba a ser entrenador de gamers. Hostia, sí que me Guau. suena eso. Pero con diferencia. Con diferencia. Pues ahí lié una entrevista en el periódico, en radio, en DreamHack me escribió, que son lo que era la antigua Campus Party. Me dieron un stand el día de la boda de mi hermano, que por la mañana estaba ahí currando al lado de Vodafone Giants y todos. Hostia, Yo tenía, qué guapo, ¿no? yo tenía un stand allí que tenía un stand con todo el mundo de gamers, pero yo flipaba. Yo flipaba. Y tenía mis 7 o 8 chavales que jugaban, que eran gamers, y yo en Sanus los entrenaba. Va que después ya vino COVID y demás y lo dejé. Pero también tuvimos Sanus Hostia, qué guapo, eSports. ¿no? Pero yo flipé con LinkedIn como lo petó. Tuve podcast, tengo... Este proyecto sí que bonito. Tengo la introducción y el índice hecho de un libro de entrenamiento, Ujú. preparación integral para el deportista amateur, que es para como gente de a pie puede ir mejorando su rendimiento Ujú. y cuadrarlo con su trabajo, hijos y demás. Porque al final en la universidad y en la literatura te enseñan cómo entrenar a la élite, cómo entrenar a niños de iniciación, pero a Paco que trabaja 8 días, tiene hipoteca, está mal el trabajo y mal con la pareja, no. Y esos son el 90% de usuarios de un centro o de un entrenador amateur. Ujú. Y así tengo mil cosas. Hice una web de naranjas online, hice una marca de ropa, todo. Y de todo esto, ¿con qué te quedas? ¿Qué aprendizajes has tenido? Que tengo que disparar a más foco, no puedo disparar a todo. Y ahora, ¿en dónde estás? ¿Cuál es tu foco ahora? Ahora mi foco es
crear una comunidad súper potente en Sanus, porque al final yo últimamente soy súper feliz de ver cómo usuarios que vienen a Sanus se han conocido en Sanus, que no se conocían, y se han ido de viaje a Pirineos. El otro día 15 personas se fueron a Madrid de viaje con una media maratón y se conocieron en Sanus. Incluso una pareja se conoció en Sanus. Un día me dijo el chico, Rubén, en el club de corredores, Rubén, voy a pedirle la mano. Le pidió la mano a mitad de entrenamiento y ya tenían un hijo. Pues es bonito ver que las personas sienten que es su casa, que están a gusto, que están cómodos, que forman parte de algo. O sea, tu foco ahora mismo es Sanus. La comunidad de Sanus. La comunidad de Sanus. Y luego también en tu cuenta que hemos comentado antes de Rugadea, que también tienes ahí una comunidad bastante chula. También haces todo el tema de lo que son experiencias, ¿no? Que tú llamas en colaboración con distintas marcas y tal. ¿Ese proyecto me lo vas a seguir adelante? ¿O? Sí. Sí, porque me están escribiendo varias marcas para hacer cosas. ¿Y esto lo haces desde tu cuenta personal o también lo haces entre la de Rugadea y Sanus Workout? Porque Sanus Workout son los entrenamientos al aire libre que tenemos, que Sanus Vita es más adaptación, rendimiento, salud, y Sanus Workout es una parte un pelín más canallita. De entrenar libre con gente de 25 a 35 años, que después toman su cervecita y tal. Sí, son como públicos distintos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que con estos preparamos senderismo más visita a una bodega. Entrenamiento en un barco con pizzas. Entrenamiento con concierto y hamburguesas de 100. Eso mola. Y eso clase de yoga más... Correcto. Fui yo solo, o sea, estaba todo lleno de mujeres y yo. Sergio vino a una beauty party, eso es verdad. Yoga beauty un domingo, en el Only You de Valencia. Sí, suele ir, Rubén. Suele ir. Así tengo el cuti y lo tengo guay. Entonces, eso apareció porque yo en mi vida privada, que lo publiqué casi todo en Instagram, hago cosas así. Y la gente me decía, ostras, ¿podrías organizar algo? Y empecé a organizar algo y la gente le mola. Y a nivel de... O sea, ya hemos visto un poco la foto completa de todo tu trayecto a nivel de formación, cómo arrancaste Sanus, lo del tema del decalón. Nos has contado todos los espaguetis del libro. No os he contado todos. Bueno, parte de los espaguetis. Y un poco, llegados a este punto, y yéndonos un poco más pues, a la parte de negocio, a la parte más de aprendizajes, ¿es rentable, por ejemplo, el montar centros de entrenamiento en el modelo de Sanus Vitae? Estamos ahí. Porque al final es rentable cuando es para autoempleo. Porque al final, si tú eres el que lo hace y das esos entrenamientos. Pero claro, cuando tienes que pagar sueldos con la nómina que le llega más gasto de empresa, más alquileres, más seguros y demás, tienes que tener mucho tráfico, tarifas súper altas, que nosotros realmente no tenemos tarifas altas para que sea rentable. Estamos ahí buscando el equilibrio. Porque vosotros también tuvisteis una aventura, me acuerdo, antes del COVID. Aún la estamos pagando. Que fuisteis a Madrid, ¿no? Sí. Me acuerdo. Cerquita del Retiro también era. Bueno, al centro de Madrid, local, reforma integral, pegado al Retiro, a Tutiplén. Vamos a ir y vamos a Tutiplén. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué fue por un tema de que vino el COVID? No, claro, el COVID ya fue 2 años después, pero fuimos allí. Realmente el estudio de mercado fue, tenemos unos cuantos usuarios en Madrid online, vamos a Madrid. Y ¿qué pasa? Que sin un buen estudio de mercado, la reforma nos dejaba mucha pasta y después no teníamos pasta para marketing y demás. Entonces no teníamos fuerza para captación y mejorar el servicio. Pero claro, además Madrid también es un mercado competitivo, ¿no? Sí, pero competitivo es todo. Si tú eres bueno, al final... Pero a nivel de inversión publicitaria, por ejemplo, es más caro Madrid que Valencia, por ejemplo. Pero también el ticket es un poquito más alto. O sea, el usuarios. Vale. Okay. Hay mercado en todos los sitios si haces las cosas bien. Y hay mercado para todo. Porque, por ejemplo, para servicios o productos que no hay mercado, se crea el mercado y ya está. Si eres bueno, pero claro, si eres bueno y tienes fuerza y tienes las ideas claras. Yeah. O sea, vosotros pasó que os quedasteis en sin gasolina para poder hacer todo ese trabajo que habéis hecho de branding, de marca en Valencia, ¿no? Entonces, no pudisteis trasladarlo es el lastre a Madrid. que llevamos a nivel económico, que aún estamos pagando la reforma de Madrid, la inversión de Madrid. Y aquí, por ejemplo, en Valencia ahora mismo, ¿cuántos centros estáis gestionando? Tenemos 2 propios, uno que está en Pechina, que lleva 6-7 años, y uno que está en Patranes, que lleva 2 años. Y después en otros barrios, como son Ruzafa, Mercado de Colón y Benimaclet, hacemos entrenamientos, explotamos salas de entrenamiento.
Y después también tenemos en Sanus Workout, que he comentado, entrenamientos en 6 barrios de Valencia. Y un club de corredores de los más numerosos de Valencia también. Que ahora, desde que ha cambiado la hora, están creciendo una barbaridad. Han entrado 10-15 personas en 2 semanas. Así que muy guay. O sea que realmente son como 4 modelos de negocio, por decirlo Más, por decirlo de alguna- más entrenamientos online. 5 modelos de negocio, Sanus Kids, que espero que vuelva en septiembre. 6, Hemos tenido entrenadores de oposiciones que a lo mejor vuelve. 7. Y wellness corporativo, que hacemos jornadas de team 8. building y para empresas. O sea, que realmente, que esto por ejemplo, sé que aquí cerquita donde está la mecedora, sé que trabajáis con alguna empresa el tema Sí. del wellness. O sea, realmente vosotros, solamente con lo que sería la marca potente, ¿no? Que es Sanus, serían realmente como 8 modelos de negocio, por decirlo de alguna manera. Sí, Cada ahora por uno Sanus, tiene Sanus sus- Kids y entrenadores de posiciones ahora están parados, pero igual en septiembre vuelven si tenemos toda la casa ordenada. Ujú. Y de todos estos canales, ¿cuáles han sido para ti los más rentables o cuáles crees que deberías de potenciar más? El club de corredores, porque a mí a nivel de satisfacción personal me encanta, pues lo que he dicho que interaccionan más las personas en el club de corredores que en los centros, porque al final el centro son o entrenamiento personal o máximo 4 personas. Ujú. En cambio, en el club de corredores, esta tarde tendré a 30 corriendo allí. Y yo hago dinámicas para que el que corre 13 kilómetros coincida con el que corre 5 y con el que corre 8. Que el que corre 8 minutos el kilómetro no se sienta frustrado y que el que corre 3 no se aburra. Y luego la gente que está en el club de corredores también hace entrenamiento online, no te puedes ir solo al club de corredores y ya está. Puedes ir solo al club de corredores, pero la idea del club de corredores es que después tienen otros servicios. O tienen nutrición personalizada, o tienen entrenamiento personalizado, o tienen fisio. Nos sirve de comunidad, de visibilidad y de vivero para los otros servicios. Ujú. Vaya Me, tela. me mola mucho que hayas hablado bastante de comunidad. Yo hablo a tope. Sí, Y si sí. es de comunidad más. Claro, pero que es un concepto que realmente está empezando a entrar, pero que tú ya lo llevas realmente desde hace años y que te has formado en ello con María Zajim y demás. ¿Puedes hablar un poco más de ello? Porque me parece que has pasado muy a hurtadillas por encima y que es un concepto que la gente no tiene muy claro. Nacho, tú si vas a entrenar a Sanus y si vas a entrenar al de la puerta de enfrente, los dos te van a decir igual cómo hacer una sentadilla. ¿Vale? Y tú vendrás de 7 a 8 a entrenar y te irás a tu casa. Así puedes ir a todos los gimnasios, el centro de entrenamiento de todos los barrios. Si vas a un sitio y después de entrenar te quedas a tomar algo, pero es que en verano hacemos ahora una excursión que nos vamos al trail de Bronchales y nos vamos 40, ahora estoy preparando la cena de verano, que habrán varias sorpresas, o lo anterior que hicimos con conciertito, con tal, hostia, qué guay está. Aparte de cuidar mi salud, tengo ese componente social y me siento parte de algo. Porque al final todos queremos, la pirámide de Maslow, todos queremos sentirnos realizados, sentirnos parte de algo, pues eso es. Claro, pero yo lo entiendo, tú lo explicas muy sencillo, pero ¿tú en qué momento te das cuenta de esto? Porque al final, de normal, todos los negocios crean audiencias, que es una comunicación unidireccional, y tú llegas a un punto, hace años, que te das cuenta de que esa comunicación bidireccional, incluso con otros miembros de la propia audiencia, es importante. Claro, eso realmente ni lo sabía, lo hice innato. Pero también te das cuenta porque estás en el día a día, entiendo. Tú estás entrenando, no eres ese gestor que hablábamos que mira desde arriba, todopoderoso. Vale, es que esto va mucho antes. ¿Vale? Yo anteriormente con unos amigos fundé una falla en Alberic, de una comunidad. Pero que después, el año que me fui de Erasmus, yo, ni corto ni perezoso, hice un 20 que se llamaba Erasmus Verona. ¿Vale? Un espagueti más. Entonces, en ese 20 Erasmus Verona, yo iba mirando por Google y ponía información en el 20. Y toda la gente me iba agregando. Yo llegué el primer día a Verona y todos me decían, tú eres Erasmus Verona, tú eres Erasmus Verona. Pues yo conocía a todo el mundo. Y fui a relaciones públicas de 2 o 3 discotecas estando allí. Entonces, Tío, pero esta parte creo que es la mejor tuya, macho. Esto ya es innato. es que esto no me acordaba. O sea, no me acordaba. hasta de Erasmus, esto es una locura, tío. Claro, entonces yo ahí no monetizaba porque no era, yo quería salir y ya está. ¿Qué pasa? Que a mí la discoteca me pagaba 2 euros por cada uno o con barra libre y tal. Si a mí me da igual hacer eso, yo que quería salir y liar a la gente para salir. Bueno, pero monetizarías de otra manera. Igual no con revenues, pero... Ese contrato está... Contrato de confidencialidad. Habría que revisar los MD. Correcto. Entonces ya hacía eso. Y a mis amigos solía organizar el viaje, o sea, que siempre me ha gustado Siempre le doy estar importancia. gestionando, sí. Es que la verdad también otro día con otro chico y le decía que me mola mucho porque son conceptos que yo desde siempre he visto por los scouts, de que es ese concepto de comunidad, dinámicas y demás, y que ahora veo que se incorporan en el mundo online y encima en los negocios. Ostras,
¿esto cómo puede ser que llegue ahora a este sector cuando desde hace tiempo se utiliza para jugar con niños o hacer ese tipo de dinámicas? Si tuviese pasta, ¿sabes qué perfil contrataría yo? ¿Cuál? Un antropólogo. ¿Por qué? Porque ellos saben el origen de las comunidades, cómo actúan las personas y demás, para conocer más el comportamiento de la gente y saber cómo puedo cuidar a mis compañeros, cómo puedo cuidar a mis usuarios. ¿Sapiens te gustaría? Se lo ha dicho mi hermano, me dijo que era denso y yo ahora estoy entre novelas y emprendedores. Voy a ir leyendo y depende de época, leo una cosa u otra. Otra cosa que quería saber era el tema de, ¿tienes Sanus Vitae? O Sanus Vita, no sé ahora ya cómo decirlo. Claro, pero tienes Sanus Vitae y Sanus Vitae Workout. Sanus Workout, Sanus Workout. ¿En qué momento decides dividirlo y por qué? en el que día que me levanté sí lo hice, ya está. El MVP cada uno. Ya está, correcto. Ostras, pues va a ser entrenamiento en la calle. Ya, pero ¿y por qué no hacemos después del COVID que sea romper los límites, entrenar libre, que nadie nos ata ni nada? Vale, pues negro. Entonces, pues negro y amarillo. Y si ves el Instagram, al principio era la comunicación toda en tonos grises, blanco y negro, y ahora ya es normal. Es que me choca mucho porque, sobre todo lo que hablábamos antes de Sergio, yo cuando iba a bueno, yo no, Sergio cuando iba a Sanus Vitae, que veía como esa identidad de marca, ¿no? Esos valores, y como te has explicado antes, que mi identidad de marca ni tonterías, que Sanus Vitae porque me molaba, y yo iba ahí con el portátil y hacía lo que creía que tenía que hacer. Y ahora mismo hay startups, hay empresas que para empezar están un año para decidir qué colores utilizar, qué valores van a representar. También yo eso tengo que mejorarlo. Vale, entonces, el manual de identidad corporativa, yo hasta hace poco cogía Canva, hoy letra Montserrat, mañana letra tal, el azul, y tengo un usuario que es amigo, Roberto, que me da cada vez la Saludos, chapa. Roberto. Que cada vez me da la chapa y me dice, Rubén, ese no es el azul que toca. Rubén, esa no es la tipografía que toca. Y yo estoy haciendo algo, y cuando voy a hacerlo rápido y mal digo, no, que Roberto me dirá algo. Y vuelvo atrás y lo hago como toca. Lo hago como toca. Yo creo que soy el Roberto de Sergio también. Correcto. A mí me gusta jugar con la palabra Sanus, porque ya está bien consolidada en Valencia, pues Sanus Kids, Sanus Workout. Lo que no tengo claro es si será Sanus oposiciones o volveremos a entrenar de oposiciones. Como sus marcas, ¿no? Correcto, no tengo claro cómo llegar a mezclarlo o no mezclarlo, pero claro, el entrenador de oposiciones la cosa es tener entrenamientos para opositores con los nutricionistas de Sanus y si tenemos psicólogo en Sanus también, y el fisio de Sanus. Entonces, esos ya los tengo dentro de Sanus, pues será crear contenido para otra marca, pero con esos profesionales del centro también. Lo que será específico será el entrenador. Y todo el rato estamos hablando de Sanus Vitae y de Rubén Gadea, pero todo el rato estamos hablando también de comunidades y de redes sociales y contenido. ¿Para ti qué importancia tiene esto? Porque nos has dicho que ya desde el Erasmus te abrías cuentas por Twenty, publicabas contenido gratuito. Mandaba zumbidos por Messenger también. Bueno, yo creo que eso casi todos lo han hecho. Pero todo el tema de redes y contenido siempre ha sido una pata muy importante para ti. ¿De dónde viene todo esto? Sanus se posicionó al principio como club de corredores más numeroso de Valencia porque yo subía en el tren en Alcira, aparcaba en Valencia, la estación del norte, y hasta que llegaba Sanus iba grabando en vídeo. Pues sin pensarlo, yo me grababa en vídeo y lo subía. Y que para que hace 8 años no lo hacía casi nadie. Entonces eso me hizo posicionarme relativamente pronto. Enseguida mandaba un email a las provincias para hacer algo, mandaba a todo el mundo. Yo creo que eso en Valencia, o sea, lo has hecho súper bien porque realmente tú al final eres un chaval de pueblo, que eres de Alberic, nosotros somos del Gemesí, Valencia al final pues es una ciudad que ya tiene como sus códigos, su gente, sus círculos, y sí que es verdad que no es una ciudad tan hermética como por ejemplo puede ser Barcelona o Madrid, tan grande, pero hostia, tiene un trabajazo muy grande el ir metiéndote en todos estos círculos, en el que al final pues seguro que hay gente que incluso por la calle o estás en un restaurante y te conoce o se para a saludarte, o sea que también de alguna manera la marca de Sanus y tú como persona, a través de tener un poco este carisma, de estar siempre metido en comunidades, en mover a gente, también te has convertido tú como en un personaje público, por decirlo de alguna manera, de la ciudad de Valencia, ¿no? Y eso al final, tío, me parece que es algo muy, muy fuerte y muy guay que has hecho tú. El otro día se lo decía a mi chica, que ya no salgo de casa en Valencia sin saludar a nadie. Como si fuese Alberic. Sí, sí. Y a veces me da esta vergüenza porque estoy en todos los sitios. Pues también estoy organizando las charlas TEDx, también estoy en la Junta de Colegios Licenciados de Ciencias del Deporte, en la Asociación de Gestores Deportivos de Valencia, Sanus, que es algo público porque al final tratas con mucha gente. Entonces, para que como he ido a tantos sitios, estoy en todos lados y nunca estoy en casa, que voy a vender el sofá,
Pues al final eso me hace cada vez más vergüenza, ¿eh? Pues ahora en Ajeb también, Sí, sí. en Lanzadera, pues he estado en muchos sitios, entonces hace que conozca a mucha gente No, al final lo que también. tú dices, que te pones el móvil, ¿no? Y estos son vídeos muy característicos tuyos, Mm. al final te pones el vídeo y vas por ahí Mm. por Valencia hablando. Hace poco he visto que estabas también en una de las charlas que dieron los del de Power MBA en Valencia, Ah, que sí, también el hiciste viernes el pasado curso. hablé yo en The Power MBA. Sí. Sí, claro, llegar a todo esto, porque al final tú ya lo tienes muy normalizado, pero dar una ponencia en The Power MBA no es muy normal. El organizar cosas T tampoco. El liarla como la lías tampoco. ¿Todo esto crees que viene de hacer el contenido, mostrarte y exponerte? Ah, claro, dos veces al año me hago, en abril voy a hacerme este mes voy a hacerlo súper bien, voy a prepararme el plan de contenidos. El día 1 publico lo que toca, el día 2 ya publico lo que me da la gana. Pero publicas. Es siempre, siempre, siempre. Prefiero publicar, aunque no sea lo que palabras clave buscadas con el contenido buscado, prefiero, más vale hecho que perfecto. Pues prefiero estar publicando y activo a que esté en blanco. Creo que a mí me flipa porque al final, Tú no me sigues en Instagram. bueno, lo que estás diciendo, y a mí me flipa porque a mí me flipa porque somos gente de pueblo y la gente que viva por aquí, por Algemesí, Alcira, Alberic, la zona, lo sabrá, que yo creo que hay una gran barrera, un gran muro entre la gente del pueblo y la de Valencia. Lo que dice Sergio, tú has sabido penetrar ese muro con, ye, ¿qué pasa per así? Voy a pel carrer, voy a correr. No sé, me continúo flipando sin plan de contenido, mostrando lo natural que eres. Y luego también que forma parte activa, que esto sí que lo he comentado un poco por encima, de cuando se organiza el Maratón de Valencia, el medio maratón, montan un punto de animación. Claro, en en el las maratón carreras, estoy o sea, en el punto de animación con el micro. Tú te metes ahí porque quieres, al principio, al menos. Me meto a los clubes de normal o centro de entrenamiento. El maratón te dice, ¿quieres montar un punto de animación? Y de normal es un embarque porque nadie quiere estar un domingo ahí. Pues yo, el Sí. primer día que lo hicimos, preparamos un almuerzo, vino gente, yo con el micro y me dio Haruki con la mesa de pinchar. Y ahí estábamos gritando todo el mundo, pues ya todo el mundo. claro, y es también común cuando viene un evento de estas características en Valencia. No sé, yo me acuerdo antes que aún sigue, pero por ejemplo, el Cárnica Serrano, ¿no? Es un poco como el típico club de corredores que lleva un montón de tiempo, ¿no? O hay más que también son muy nombrosos. Y para mí la fuerza que ha tenido Sanus y que también ha tenido Rubén, y con esta persistencia que al final como que tiro muchos espaguetis, pero tengo muy claro que Sanus, el club de corredores, y que esto es un poco lo que me da de comer y es mi foco, aunque haga muchas cosas, es haber situado Sanus como realmente una referencia entre Valencia, y que cuando hay prácticamente algún evento de estas características, pues raro es que no aparezcas o en las provincias o en el Levante, como que ya forma parte de ese ecosistema deportivo de la ciudad. Y creo que eso al final tiene un valor intangible que a mí, por lo menos desde fuera, me parece súper, súper potente. Vamos, es complicadísimo llegar al punto de convertirte, por ejemplo, el club de Serrano no sé cuántos años llevará, pero llegar a convertirte en tan poco Tenemos mucha tiempo. pasta también detrás. Claro, por eso me refiero, que al final un tío de pueblo que monta un proyecto en Valencia, que se abre su centro, empieza a hacer contenido, empieza a generar cosas guays en la gente, empieza a generar una comunidad y de repente se posiciona como uno de los clubs referentes a nivel de corredores de Valencia, que es una de las ciudades de running más importantes de España, incluso de Europa, me parece brutal, la verdad. Pues ahora también estamos haciendo, por ejemplo, hemos cogido con el Sanus Project, de entre 70 y 80 deportistas hemos elegido a 4 personas de diferentes perfiles. Pues una chica que tuvo un accidente y se rompió tibia y peroné y el brazo. Otra chica con mucho estrés. Un maestro y uno trabaja turnos con un hijo. Y vamos a llevar ese plan deportivo para prepararlos para la 15K abierta al mar. Para que todo el mundo vea que con ayuda de Sanus puede conseguir sus retos. ¿Y qué pasa? Que si lo hacía yo solo, pues no llega mucha gente. Hemos llegado a un acuerdo con las provincias y cada viernes contamos en las provincias digital lo que hacemos. Hostia, qué guapo. Pues claro, pero son recursos, horas mías que estoy haciendo eso y no estoy facturando en entrenamiento. Claro, No estoy haciendo horas de Ya, entrenamiento. ya, ya. Claro, imagino que tendrás un equipo de marketing de 20, 40 personas, ¿no? Sí, yo. Y tengo una compañía que se llama Azulema, que entraba en gestión, pero ya se ha quedado más en la parte de gestión y marketing. Yo llevo mi cuenta, la de Sanus Workout. ¿Tú y 20 más? Sí. Y yo solo. Lo llevas todo tú. Todo yo. Marketing de Sanus, marketing de Rubén Gadea. Que son redes sociales, mi LinkedIn. Ahora estoy haciendo alguna publicidad en TikTok, pero no mucho, porque no sé, ya lo haré bien. Hablar de las provincias, preparar la cena de verano,
Ahora hemos llegado a un acuerdo con Álvaro Navarro que vamos a hacer una acción con ellos. Todo. Si vieses mi email, yo me siento mando 20 emails y al día siguiente otra cosa será. Es como el Black Ops, oleada de correos, ¿no? está. Y luego cuando te vienen, dices, hostia, cada vez hay más. Sí, correcto. Voy a dejar de contestar porque si no... Y si- Hoy mando 20, ahora tengo 30 respuestas, luego Correcto. 60. Correcto. Y sin automatizar todo email escrito para cada persona con cariño para que sepan que no es el bot de LinkedIn que te dice, Nacho, tengo esto para venderte a ti tal. No. Pues Raúl, de Álvaro Navarro. Vengo de parte de tal. Estamos en Gaspar Aguilar al lado vuestro de vuestra tienda. Hacemos una acción que ahora preparamos reels con vuestros productos y de aparte todos los usuarios todos los clientes que vayan a comprar Álvaro Navarro tienen un entrenamiento con nosotros y así ayudamos a la gente a mejorar su calidad de vida. Sí, adelante. ¿Cuántas horas duermes? Dormir no duermo mal. Lo que pasa es que lo hago todo, como lo hago sin pensarlo, el tiempo de pensar estoy ejecutando. Y, Claro, tú ganas tiempo ahí. claro, y... Ahí me está haciendo risa. Y claro, de cada acción que sale, ¿Sí? 30 no salen. Por ejemplo, hicimos un evento con 100 hace un par de meses. Yo llevo un año mandándoles mails y pasan de mí. Hasta un día que escribí por Instagram. Tenemos que hacer algo, Sanus y 100. Y enseguida lo puse por mis stories. Ayudadme a hacer algo con 100. Y creo que fue de las publicaciones que más comentarios he tenido que no sean sorteos de 100. Haz algo con Sanus, haz algo con Sanus, haz algo con Rubén y Sanus, pam. Hecho. Sí, me acuerdo, lo vi. A 3 meses será. La fuerza de la comunidad. Correcto. Pero claro, ¿cómo no tengo que cuidar yo a esa gente que Claro. quiere lo mejor para mí? Pues, ahora te tengo que hacer la pregunta, yo creo que de las más complicadas, que sería, de todo lo que has contado y todo lo que has vivido, ¿qué aprendizajes sacarías de ahí? Que no se puede estar en todo si quieres hacer las cosas bien. Es una cosa que estoy interior. Claro. Que lo tengo claro, pero no lo estoy haciendo. Choca bastante con... Correcto. Y no sé si lo haré. Sé que debe ser eso, pero no sé si ese aprendizaje lo aplicaré porque yo en Sano sí que estaré foco, pero como lo otro considero mi tiempo libre, pues hago las pruebas porque me gusta esto de emprender, de preparar cosas. Entonces, foco, rodearte de un equipo top, que yo tengo un equipazo, tanto de personas a nivel personal como profesional, y relacionarte mucho, conocer a mucha gente, no solo por el que saca, sino porque aprendes de muchísima gente. Y después, escuchar. Me leí el libro que era Cómo hacer amigos e influir a las personas, no por manipular a la gente, sino porque era un libro bueno. Y al final es algo tan sencillo como escucha, no hables solo de tu libro. Pues es el libro que más me ha impactado y que más, pues, escucho más que antes. Mucho más. Y a veces que digo, y Nacho, si quiero contarte mi vida, tío, que me da igual la tuya. Pero no, te escucho la tuya y ya la mía la contará otro. Porque pues, tú al final vienes ahí y a nivel personal dices, esto por Rubén sabe escuchar. Porque me da mucha rabia que solo habla él. Sí, y sobre todo, tío, que al final a todo el mundo nos gusta hablar de nuestro libro. Claro. Y al final creo que la vida está hecha para compartir y para al final también aprender y poder aportar en la vida del resto, ¿no? Y creo que al final, cuando tú estás con una persona y cuando dejas de estar con él, te vas diciendo, hostia, tío, qué bien me lo he pasado, o qué de puta madre, y muchas veces no hay mejor marca personal para mí que esa. Y es una cosa que también intento llevar un poco en mi día a día, aunque al final nadie es perfecto, pero sí que como que tengo muchas veces esta mentalidad de decir, tío, si viene una persona del equipo a contarte un problema, aunque tú estés en ese momento con 1000 cosas, o sea, escúchale, pregunta, entiende. Y luego, si puedes dar una respuesta que le vaya bien, perfecto. Si no, tío, esa persona con solo haberse sentido escuchada, cuando tú te vayas ya va a estar mejor. Y eso al final yo también son los aprendizajes que he aprendido de estar gestionando gente. Porque al final también cuando tienes poca experiencia lo que quieres es cortar las cosas rápido para... No. Ya aprendes a pararte, escuchar, recibir el mensaje, preguntar, entender y a partir de ahí poder saber cómo puedo ayudar o cómo poder serle más útil a esa persona. Correcto. ¿No? Yo utilizo mucho frases tipo Mr. Wonderful de broma. Le digo a la gente, por ejemplo, cuando les pasa algo, le digo, ¿has visto por qué me ha salido bien? Porque yo sonrío a la vida. Sonríe a la vida y te pasarán cosas bien. Pues lo digo así vacilando, pero ya se le queda huella. A mí me lo dices así de serio y me cago. No lo digo así, de coña, riendo de coña. O le digo a la gente, el tipo con voz vacileta y demás,
no, porque tú lo que tienes que intentar es que cuando te vayas a un sitio la gente sea más feliz y que está, lo digo de broma, pero ya, pam, ya va calando y al final lo interiorizan. Y de broma me dicen, mira, lo que decías tú, pues es verdad. Yo lo decía medio vacilando, pero pam, va calando. Mejor eso que si yo doy la chapa filosófica. Pórtate bien, que tal, tal, tal. Y al final dicen, ¿este pesado qué quiere? Y lo dices de broma, lo interiorizan y después aún... Vale, pues ahora ya quedaría realmente lo más importante de todo el podcast, que sería... Es @rugadea, seguidme en... No, dale. ¿Dónde pueden seguirte para que hagas más colaboraciones con Goico y demás? Porque hemos visto que el comer también te gusta. Soy, lo que te he dicho, polivalente. Hay que comer, hay que beber, hay que disfrutar, hay que vivir. Me he pillado una furgo también y voy haciendo deporte con la furgo, con la comida. En Pascua he estado en Asturias. Ahora la semana que viene me voy a Albania. En agosto pues me voy a Mallorca y tal. Entonces todas las vacaciones que hago son activas. ¿Con la furgo siempre? No, también de hotel. Polivalente. Correcto. Albania, por ejemplo, pues serán 3 o 4 días en los Alpes albaneses y 3 o 4 días en la playa. En Mallorca, pues alquilo una bici, me hago una ruta con la bici por Tramontana y después a la playa. Mola. Entonces todo es... Porque al final mi vida es deporte y disfrutar. Siguiente proyecto, jefe de viajes, entonces. Es que he organizado un par de viajes a carreras. La idea es organizar también alguna experiencia tipo retiro, pero es que ahora... Espera. Vale. Espera que tengo... Cuando la haga lo haré bien, pero sí que es una cosa. Mi sueño es tener o una agencia de experiencias, de tipo lo que hago, hacerlo guay, o una tienda gourmet. Esas dos como hobbies, pero por ahora uno. Ahora después hablamos porque yo creo que... Ahí igual puede haber. Sí, bueno, Match, te puede haber match. yo creo que en el tema de experiencias, ahí sí que podríamos hacer algo desde la parte de la mecedora y Rugadea, porque al final nosotros la mecedora lo tenemos justo al lado de estamos en un polígono, pero de hecho tú has pasado por él, pero está rodeado de naranjos, de campo, de un entorno súper natural. Y además también hay una ruta que lleva hasta la Llacuna del Samaruc, la laguna de un... Samaruc en castellano no existe. Samaruco. Es nombre... La laguna del Samaruco, la Llacuna del Samaruc. Entonces, creo que estaría guay cuando tengamos un poco de tiempo, que se queda que andamos todos a tope, pero el montar como una experiencia aquí en esta zona de almuerzo más entrenamiento al aire libre, o no sé, darle una vuelta y poder montar algo conjuntamente. Como hacen los influencers. Sí, porque me están preguntando mucho para hacer cosas en la ribera. Igual. ¿Dónde pueden seguirte? @rugadea en Instagram, en Twitter no lo utilizo. Y en LinkedIn Rubén Gadea también soy bastante activo. Vale la pena LinkedIn, ¿eh? Por eso no le sigo en Instagram. Eso, diferente tipo de contenido. Vale, y ahora sí pasamos con la parte más importante, que es la firma del buen chivito de la suerte. Así que... Vamos a proceder. Pero esto que da dinero, da trabajo, da vacaciones. Esto da un poco de todo. El chivito de la suerte te da un poco de todo lo que tú quieras. Aquí tenemos la firma de Lara, de Joan. Puedes firmar donde quieras. La roba. A ver. Ahí estamos. Ese es. Pues bueno, tío. Muchas gracias. A tú.